nuevo, jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar sobre las formas musicales, que es la continuación del tema, lo que es la música. Las formas musicales están en la página 88. Básicamente cuando hablamos de música o de forma musical, simplemente estamos haciendo una referencia a un tipo determinado de obra musical. Puede ser una sonata, una sinfonía, ya es diferente, ¿verdad? El género de una obra musical se refiere al espíritu de esa obra, a su forma expresiva, y así podemos encontrar que existe música religiosa, profana, música culta, popular, programativa, descriptiva, música dramática y pura. ¿En qué consiste la música religiosa y profana? La música religiosa y profana, pues más que todo la profana, es el contrario de la música sacra, ya que la música sacra era hecha para Dios u otros símbolos religiosos, y la profana era toda la música creada hacia temas que no tenían que ver con temas religiosos. En la música culta y popular, pues la música culta o artística es una denominación general que para aquellas tradiciones musicales que implican consideraciones pues estructurales y teóricas, ¿verdad? Así se distingue así pues de otras grandes tradiciones como la música popular. La música programativa y descriptiva es la música que tiene por objetivo evocar ideas o imágenes extramusicales. Se aplica exclusivamente en la tradición de la música clásica europea, particularmente en el siglo XIX. Y la música dramática y pura son todas aquellas obras musicales instrumentales que no tienen ningún elemento extra musical, es decir, que solo tienen, que solo tienen relación con, no tienen relación con ningún texto. Clasificación de las formas musicales. Existen las formas instrumentales y las formas verbales, pero vamos a hablar un poco de lo que es el estilo primero. El estilo tiene que ver mucho con el compositor, pues esta característica es la que identifica la obra del creador, ¿verdad?, como un producto suyo. Eso significa que en términos elementales, que entre más personalidad tenga la obra, ella es más auténtica, y en caso contrario, a menor personalidad y originalidad, el estilo pues decae, haciendo de la obra pues algo mediocre y seguramente pues no original, ¿verdad? La forma se refiere a la estructura de la obra musical, es decir, si en una sonata, por ejemplo, puede ser la fuga, ópera, salsa, merengue, jazz o rock. Al elegir una forma musical determinada, el compositor ha querido pues expresar de un modo determinado, ¿verdad? Ok, ya hablando del estilo y la forma, vamos a empezar con lo que son las formas musicales. Tenemos las instrumentales y las formas vocales. Las formas instrumentales solo intervienen en los instrumentos musicales, y sus formas pueden ser simples en algunos casos y complejas y extensas. Constan de varios movimientos como las sinfonías, sonatas, conciertos, suites, que son formas pues musicales europeas, y el jazz, que es una forma musical del continente americano, ¿verdad? Continuemos con las formas vocales. Interviene la voz humana, pero también los instrumentos musicales, y las formas pueden ser simples en algunos casos y complejas. Ok, cuando nos referimos a complejas, puede ser el oratoria, la ópera bufa, que son formas musicales europeas, el jazz, el tango, la salsa, etcétera, que son formas musicales del continente americano, ¿verdad? Formas musicales en forma de vocales son una estructura musical creadas para ser interpretadas mediante la voz humana, ya sea como solista o en algún tipo de agrupación instrumental. Vamos a hablar un poco de la cantata. Apareció en el siglo XVI. En el siglo XVII, perdón, siendo Caccini y Peri Florencia de los primeros conocidos en tratar esta forma musical, ¿verdad?, lo que es la cantata. Existen dos tipos de cantatas, una de carácter profano y otro de tipo religioso. Inicialmente se escribía para una voz acompañada de algunos instrumentos, pero evolucionó hasta llegar a utilizar grandes coros y un importante número de instrumentos. Y los compositores de cantatas profanas fueron, entre otros, Clairabout, Rameau, que es de Francia, Telemann y Bach, que es de Alemania. Se dedicaron tanto al género profano como religioso. Ok. Vamos a continuar con lo que es la ópera.
La ópera es la máxima expresión artística, se reúne en una sola obra de diversas artes, puede ser la literatura, música y dramaturgia. Ok, algunas de las partes plásticas, que es la pintura especialmente y en algunos casos la escultura, tal es la complejidad artística de esta forma, que es la ópera, ¿verdad? La ópera fue un drama o tragedia teatral que aparece en el siglo XVI, en la que toda la obra se desarrolla musicalmente. Todos los papeles son cantados. Con Claudio Monteverdi, que esta es una forma musical, adquiere una personalidad que desembocaría en la gran ópera, ¿verdad? Que influenció como en Francia y en Alemania. Son óperas de Monteverdi: Orfeo, El regreso de Ulises, La coronación de Pompeya. En la época del romanticismo aparecen otros maestros compositores de óperas como Verdi y Puccini. Posteriormente aparece Wagner y Debussy, entre otros maestros, quienes dieron pues un gran impulso a esta forma musical, ¿verdad? En el siglo XIX y en el siglo XX. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la ópera en Honduras. La Fundación Musical de Honduras fue fundada en 1992 por un grupo de amantes del arte del canto, encabezado por el señor Giuseppe Gorgus. Cuando hablamos de la ópera en Honduras, pues el objetivo primordial es promover el arte y la cultura dentro de la sociedad hondureña, impulsando nuevos valores, desarrollando sus potenciales y promoviendo pues sus talentos, presentando la Traviata, por ejemplo, en este caso, como su primera obra, que fue la fundación musical que empezó a ofrecer esta primera obra, ¿verdad? El director titular de la fundación musical desde sus orígenes pues ha sido el maestro Juan Antonio Núñez, quien ha dirigido desde el año 1992 más 10 óperas. Entre algunas están El Barbero de Sevilla, Madama, Buteflí, la Serva Patrona, Caballería Rusticana, pues entre otros, ¿verdad? Tenemos la ópera bufa. La ópera bufa es de carácter cómico. A esta hay que reconocerle pues el mérito de servir de repulsivo y renovación de la ópera seria. Club en Francia fue uno de los renovadores de la ópera seria y el impulsador en París de esta forma lírico-teatral, convirtiendo a esta ciudad en el punto de referencia, ¿verdad?, operístico durante algún tiempo. Por ejemplo, existe el ejemplo de ópera bufa, puede ser el Barbero de Sevilla, de Rossini, La boda de Fígaro, de Mozart, entre otros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del oratorio. Es una forma de la música clásica europea que consta de coros, arias y recitativos interpretados por solistas, coros y orquestas. Comúnmente cuando se habla del oratorio tiene una trama derivada de la religión cristiana, ¿verdad? También se ha escrito oratorios de contenido no religioso. Algunos oratorios famosos puede ser el Mesías, se escucha mucho por la Semana Santa, fue creado por Handel, y el oratorio de Navidad fue creado por Bach. George Frederick Handel, mejor conocido como el día de hoy como el Mesías, escribió oratorios sagrados basados en temas de mitología griega y romana. El oratorio de Navidad es una obra sacra de Johann Sebastian Bach, compuesta para ser interpretada durante las fiestas de Navidad, pues escrita en 1734. Aún en estos tiempos todavía se escucha ese tipo de música, ¿verdad? Ok, ya hablamos de lo que son las formas musicales vocales. Ahora vamos a hablar sobre las formas musicales instrumentales. Son estructuras musicales creadas para ser interpretadas únicamente por los instrumentos. Vamos a hablar un poco de la sinfonía. La sinfonía es una obra muy larga en la cual intervienen muchos solistas que interpretan diferentes partes en la obra musical. La sinfonía tiene 4 movimientos que son: inicia con un movimiento alegro, seguido de un segundo movimiento lento, adagio o andante. El tercer movimiento, más rápido, generalmente un minueto, y el cuarto pues el movimiento presto o vivo, ¿verdad? El término lo utilizó Mozart en su obra Sinfonía concertante para violín y viola en bemol mayor. Un término ligado a la sinfonía y copia de ella es la sinfonietta, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es una sinfonía más corta o de formato menor, con menos pues pretensiones estructurales y de desarrollo. Dicho término fue utilizado por primera vez pues
Enrique-Korsakov. Después de él, otros compositores que han utilizado este término, entre ellos está Prokofiev, Sibelius, Britten y Janacek. Bueno, bien interesante la sinfonía, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la sonata. Ha sido utilizada generalmente para las obras de 3 o 4 movimientos para 1 o 2 instrumentos, como sucede pues en las sonatas para piano solista o la sonata violín, ¿verdad? La sonata fue una de las formas musicales más importantes en el clasicismo, ¿verdad? Cabe recargar eso, ¿verdad? En 1770 y hasta en 1820 duró lo que es esta forma musical, pero se utilizó hasta finales del siglo XIX, al inicio de la sinfonía. Los conciertos y la música de cámara ha sido considerada la expresión fundamental y predominante de la música europea en esos tiempos. La sonata también es una composición musical para uno o más instrumentos y se desarrolla entre los siglos XVIII y XIX. Ok, en el siglo XVII se emergieron dos categorías de sonatas, la sonata de Chiesa y la sonata de camarera. ¿En qué consiste la sonata de Chiesa? Sonata de Chiesa, perdón, sonata de iglesia, viene siendo la sonata de iglesia, una obra seria con 4 movimientos con la estructura lento, rápido, y que refleja el espíritu pues religioso y contemplativo de la iglesia. Y la sonata de cámara, sonata de cámara, también se le llama así, es una serie de movimientos cortos con origen a la danza, por lo que se le denominó sonata profana, que fue la precursora de la suite. Más adelante les voy a hablar de lo que es la suite, la combinación instrumental más típica para la sonata durante el barroco medio y tardío fue la sonata de trío, ¿verdad? 2 instrumentos melódicos acompañados por el bajo continuo. El maestro por excelencia de la sonata a trío del siglo XVII fue el violinista italiano Arcangelo Corelli. Durante la época de la preclásica y del clasicismo temprano, la sonata de Chiesa, influida por la sonata de cámara, evolucionó hacia una forma definitiva de 4 movimientos a mediados del siglo XVIII. Y cabe recalcar que comenzó a utilizarse únicamente cuando el medio interpretativo era un instrumento a teclado solista o algún otro instrumento solo acompañado por un teclado. La sonata clásica también queda ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph y Ludwig Beethoven, los grandes maestros del clasicismo, ¿verdad? Durante el siglo XIX la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de compositores austríacos y alemanes del romanticismo, pues, como Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms, y algunos maestros del clasicismo. Entre la página de su libro, de la página 93 de su libro, los van a poder apreciar. Tenemos los grandes maestros del clasicismo y los grandes maestros del romanticismo, ¿verdad? Yo les estoy indicando esto para que usted agarre su librito y verifique. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es la suite, forma musical barroco compuesta por una serie de danzas o movimientos rápidos lentos. ¿Qué es eso de la suite? Pues de alguna manera son las primeras formas compuestas, ¿verdad? Ya que parece que en los primeros intentos históricos para alcanzar estructuras musicales más complejas que las existentes hasta entonces. Hablamos de la Edad Media, ¿verdad? La manera más sencilla de conseguirlo era encadenando diversas danzas, en este caso que es la suite, ¿verdad? Con Bach y Handel adquirió una estandarización con 4 danzas principales que se llaman Allemande, Courante, Sarabande y Hygge. Y durante el siglo XVII adquiere una gran importancia, y tanto en Italia como en Francia, Alemania e Inglaterra, y se cultiva enormemente. Aquí en Honduras no se mira mucho esto lo que es el suite, ¿verdad? Y estamos hablando del bolero, que creo que ustedes lo conocen. Es una forma musical española, está dividido en 3 partes. En la danza, en la que también hace referencia a esta palabra, los bailarines pues danzan acompañados por una guitarra y por cantos y toques de castañuela, ¿verdad? Ok, también se conoce por este nombre a un género melódico cubano de carácter ligero, escrito en compás binario y tempo lento, ¿verdad? Que también se le llama así. Este surgió en el siglo XVIII. Un famoso ejemplo de bolero es el bolero del compositor francés Maurice Ravel.
que fue creado en la ópera Carney en noviembre de 1928, ¿verdad? Por los ballets de Ida Rubinstein, y es una obra musical, ¿verdad? Y finalmente tenemos lo que es el concierto. El nombre de concerto se utilizó por primera vez en Italia en el siglo, creo que 16, pero no se hizo habitual porque hasta alrededor de 1600, al comienzo del barroco, ¿verdad? El estilo concertante fue desarrollado especialmente por el compositor italiano Claudio Monteverde, especialmente en sus libros de música para madrigales en 1605 y 1638. Dentro del concierto se distinguen tres subgéneros: el concierto vocal, concierto grossos y el concierto para solista. Vamos a hablar un poco de lo que es el concierto vocal. Obra de inspiración que es religiosa y es acompañada por instrumentos, generalmente es un órgano. Esta forma apareció a finales del siglo XVI, conocido también como concierto da chiesa o concierto de la iglesia, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Y el concierto grosso, que esta forma musical pues usa uno o varios instrumentos, se destaca como concertinos o solistas en determinados pasajes de la obra. Sus primeros representantes fueron los italianos Corelli y Geminiani. Más tarde sería el gran compositor Vivaldi. A partir de él, pues esta forma tuvo por lo general tres movimientos, que son allegro, adagio y allegro. Y finalmente, que es el concierto para solista, que son los subgéneros. El concierto para solista nace a principios del siglo XVIII. Se diferencia del concierto grosso, ya que aquí aparece un solo instrumento concertino o solista sobre el resto de la orquesta. Bueno, jóvenes, entonces con este tema finalizamos con la guía, que está en la página 96-97. Esta es la tareita. Tarea número 4, asignación 1, valor 5. Haz un resumen de las páginas 88 a la 95 de su libro. Asignación 2, valor 1. Contestar la guía de las páginas 96-95 de su libro. Y obviamente estas tareas se van a subir siempre a la aplicación Classroom. Espero que les haya gustado. Estoy para servirles si tienen alguna duda, pregunta. Nos vemos pronto. Se cuidan mucho. Espero verlos pronto. Saludos.